Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Una vez más, su servidor y Democracia, bueno, lo dije al revés, ¿verdad? Democracia y su servidor, estamos aquí dándole la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia Ciudadana. Recordarán ustedes que en el capítulo anterior, pues hicimos un análisis muy breve, muy superficial sobre los 5 ejes de gobierno que nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto, nos comunicó a todos los ciudadanos. Dijimos, palabras más, palabras menos, que en realidad pues era así como que una mala copia de lo que había dicho o había expresado Felipe Calderón al inicio de su mandato en el sexenio anterior, mediante su Plan Nacional de Desarrollo. Por ahí el título de nuestro capítulo de Ciencia Ciudadana era pues préstame tus apuntes, porque parece ser que eso es lo que Enrique Peña Nieto le pidió a Felipe Calderón. Bien, pues para no salirse del script, el licenciado Peña Nieto, nuestro actual presidente, pues tuvo a bien emitir sus, decisiones presidenciales, o nos dice aquí, sí, vamos a llamarle inmediatas, o creo que la prensa fue la que le puso el título de inmediatas, pero sus 13 decisiones presidenciales de entrada de su gobierno. Se supone que estas marcarían o marcan el rumbo de acción que deberá de tener el gobierno, o por lo menos nos lo deberían delinear. La realidad, y como dije hace un momento, es que pues no salen del script con respecto a los 5 ejes de gobierno. Estas 13 decisiones, pues la verdad es que no ofrecen un panorama, cierto de lo que podría ser un buen gobierno. Es decir, no nos delinean un plan de acción concreto sobre el cual vaya a girar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Quizás me digan por ahí, oye, es que esas son decisiones que se toman ahorita para avanzar, para empezar a trabajar. Bueno, pues eso es el temor que me da, que tomando decisiones, la verdad, tan apresuradas, que no tienen sustento, la mayoría de ellas, pues parece ser como que entonces de lo que se trata es, pues de ser como que hago, ¿no? Como que algunos asesores del señor Peña Nieto le dijeron, oye, pues lo que hay que hacer es como que haces, ¿no? Para que se vea así que es un gobierno de acción, que entró a trabajar luego. Aunque lo que hagamos sean, pues cosas que la verdad van a terminar siendo quizás palos de ciego, pero que se vea que estamos haciendo, o que estás haciendo. Yo creo que ese no es el perfil que debe de tener un presidente de la República, de cualquier país. Yo quisiera ver si a un director de una empresa le permitieran la junta de accionistas, pues que le presentaran decisiones tan pueriles como vamos a ver que algunas lo son. Entremos en materia. Dice la decisión 1, instruir a los secretarios de Gobernación, de Hacienda, Desarrollo Social, de Educación y de Salud para la creación de un programa nacional de prevención del delito. Bueno, voy a hacer. Hagan un programa nacional de prevención del delito. Yo estoy seguro que en las secciones anteriores ha habido programas similares y los resultados no han sido los mejores que podamos esperar. Esta vez, ¿por qué si debemos pensar que lo serán? No lo sé. Apenas se va a hacer. Digamos que esta decisión se inscribe dentro del concepto de los buenos deseos o buenas intenciones, ¿no? Vamos a ver qué resulta. La segunda decisión, instruir a la Consejería Jurídica que se desista de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, esa que Felipe Calderón tenía detenida. Y aquí la pregunta, señor presidente Peña Nieto, es, ¿las razones por las que la tenía detenida Felipe Calderón eran inválidas? Porque investigando un poquito, pues esas razones al parecer eran las siguientes. Deben poner los anteojos porque también está con letra chiquita. La primera razón era que la ley establecía procedimientos largos y tediosos para que la víctima pueda acceder a los beneficios que otorga. Esos procedimientos largos y tediosos no importan, que se vayan, ¿sí? Que se vaya la ley con esos procedimientos, no importa, o se los quitaron. Eso sería una pregunta. La segunda razón por la que Felipe Calderón la tenía detenida
La propuesta de ley tiene problemas técnicos y ambigüedades importantes, entre las que resalta que no se establece claramente qué casos corresponden al municipio, a los estados o a la federación, qué casos de atención a las víctimas. Eso no es importante aclararlo. Lo puede atender a la víctima el que sea. Atender a la víctima significa indemnizarla. ¿Cualquiera la va a indemnizar? ¿La federación, el estado, el municipio? ¿O cómo va a estar ahí? Eso ya lo aclararon también. El tercer punto por el cual lo tenía detenida. Esta ley considera la creación de nuevas estructuras e instituciones. Más burocracia. ¿Que dónde se va a pagar? Pues de los impuestos de todos nosotros, ¿verdad? Como siempre. ¿Es necesario crearlas? ¿Con las que existen no es suficiente? ¿Convendría que usted le aclarara a la población por qué es necesario nuevas instituciones? No era importante. El chiste era aprobarla para que se vea que se está trabajando. Perfecto. El cuarto punto. Existen inconsistencias con el marco legal vigente. ¿Ya se subsanaron? ¿Cuáles eran? Había que derogar algunas disposiciones legales que estaban vigentes. ¿Cuáles? Porque había que derogarlas. Creo que tampoco solo se ha hablado. El quinto punto. Se debe crear un escenario justo para los ciudadanos, el que no se utilice su dinero, o sea, los impuestos, para pagar por conductas antisociales que otros cometieron. En breves palabras, el crimen organizado incurre en el delito, afecta a un ciudadano, lo convierte en víctima, el Estado lo indemniza, ¿y quién paga la indemnización? Los otros ciudadanos. ¿Esto debe de ser así? ¿No debería, antes que promulgar la ley, establecer claramente de dónde saldrían los recursos para las indemnizaciones? ¿Qué no deberían de ser de lo que se decomisa a los propios criminales? Eso podría ser una opción, no sé si sea la mejor, pero algo como eso debería de haberse discutido antes de aprobar al vapor una ley, solo para quedar bien con algún sector de la población, que al parecer eso es lo que importa ahora. Bien, esa era la segunda decisión presidencial. La tercera, y aquí por favor los abogados que vean esto, pues por favor auxílienme, oriéntenme si estoy mal, pero la tercera dice que dar paso a una iniciativa de reforma constitucional que permita contar con un solo código penal y otro de procedimientos penales únicos y de aplicación nacional. ¿Esto no afecta a la soberanía de los estados? ¿Qué acaso la organización de nuestro país, de nuestra nación, no es sobre la base de que existen estados libres y soberanos, que somos una unión de ese tipo de estados, y porque por lo tanto cada estado tiene derecho a tener su propia legislación? ¿No? ¿No es esa la organización que tenemos? ¿No es por ello que cuando un delito se quiere castigar de la misma forma en todo el territorio nacional, se tipifica como federal, y entonces se considera que es un delito que se castiga igual independientemente del estado en el que se cometa? ¿No es suficiente con eso? ¿Tenemos que irnos a un código penal único? ¿No afecta a la soberanía de los estados eso? Creo que merece más explicación, ¿no? La cuarta, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para iniciar una cruzada nacional contra el hambre. Puritita demagogia. Este tipo de actividades ya las vivimos en secciones anteriores. Ahora, pues nada más hay que decir que se va a hacer, ¿no? Eso es lo importante. Que se vea con qué hacemos. 5. También a la Secretaría de Desarrollo Social y a la de Hacienda se instruyó para que creen el programa de seguro de vida para jefas de familia. Según entiendo yo, son aquellas mujeres que viven solas por sus hijos. Y la pregunta aquí es, ¿y no hay hombres jefes de familia que ven solos por sus hijos? Para ellos no hay seguro. Nada más para las mujeres, porque son mujeres. ¿Esa es la razón? Creo que falta un poco más de objetividad para definir una medida de este tipo. Y además regresamos al gobierno dadivoso, al gobierno paternalista que le da a sus súbditos. Señora, que es usted jefa de familia y que se las ve sola, ahí le va un seguro de vida, ¿sí? Para que usted falta, los niños estén protegidos. Bien, qué bueno. Yo creo que con políticas populistas como esta,
poco se logró en aquellos años en los que los gobiernos, los antecesores priistas eran los que mandaban y que lo hacían bajo esta serie de medidas populistas. En el mismo tenor va la siguiente decisión presidencial, la número 6, ampliar el programa de 65 y más a 70 y más, o sea, abarcar más personas de mayores de edad que se beneficien de la dádiva, porque la verdad es que es una dádiva lo que se les da, y que ahora se le da solo a las personas que tienen hasta 65 años. Bueno, ahora lo vamos a ampliar a los de 70 y más. Perdón, creo que lo dije al revés. Lo vamos a ampliar a los de 65 y más. Estaba hasta los de 70 y más. Otra vez, el dinero de los impuestos de todos los mexicanos que se cobra a través precisamente de los impuestos, pues va a beneficiar a un sector para que aparezca el gobierno otra vez dadivoso. Bien, la séptima, la reforma educativa, que ahorita está en discusión y que la verdad, para mi gusto, es una reforma incompleta, que yo creo que está destinada al fracaso. Pero esa es un tema más amplio que veremos en un siguiente capítulo. Luego viene la octava decisión presidencial, en el que dice que va a dar impulso a la infraestructura para incrementar la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos del país. Esto, señor Peña Nieto, lo llevan haciendo todos los sexenios anteriores. En cada informe nos presumen de los miles de kilómetros de carreteras que han construido. Así que pues no es nada nuevo, es continuar lo que se venía haciendo y es ahorita una buena intención. Nos dice que con eso se va a lograr conectar e incorporar el sur de México a la economía global. Entonces no estaba incorporado por falta de carreteras. ¿Eso era lo que lo detenía? O sea, potencial de producción sí hay, lo que no había era carreteras. Entonces en el norte hay un montón de carreteras y por eso sí están conectados. Esa es la situación. Faltan datos más objetivos, ¿no? Que nos diga cuál es la diferencia en infraestructura carretera entre el norte y el sur, para ver si esa era la razón. La novena decisión presidencial, el tren de pasajeros, reinstalar este tipo de servicio que hace algunos años había. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se apoya el sector privado para que invierta en eso? El transporte de pasajeros carretero por autobús es privado, por líneas aéreas es privado. ¿Por qué si es por tren debe ser por parte del sector público? O sea que el sector privado ya vio que no es negocio. Y si no es negocio, ¿le vamos a entrar nosotros con nuestros impuestos a ese tema? Para que por ahí, como una coladera, se nos vaya ese dinero. Como que falta más análisis, ¿no? El 10º punto, mayor competencia económica, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. Es un buen deseo, vamos a ver cómo lo materializa y estoy totalmente de acuerdo con él. El punto 11, revertir el endeudamiento de estados y municipios a través de la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. No, a través de una ley no se va a revertir ese endeudamiento. Quizás usted quiere decir que con esta ley se tendría una medida preventiva para evitarlo, eso se lo creo. De la misma forma como hoy existe la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que rige el uso de los recursos públicos, es decir, con eficacia y con transparencia. A eso está obligado el gobierno federal con esa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y entonces tiene sentido que se diga, bueno, pues esta ley que debe observar el gobierno federal, que lo observen también los estados. Que bueno, ojalá y así sea, y yo creo que ahorita va a ser posible, porque la mayoría de los estados son gobernados por gobiernos priistas. Antes se trataba de oponerse a todo lo que sea el gobierno federal, porque era panista. Pero ahora que ambos son priistas, bueno, pues entonces ahora sí se puede, ojalá. El 12, el paquete económico, poner en consideración del Congreso el paquete económico con un cero déficit presupuestal. Qué bueno, pero esta es una prerrogativa que no puede mover el Congreso, porque en secciones anteriores, si algún gobierno presentaba cero déficit presupuestal, pero el Congreso decía que no, que había que aumentar el gasto y que había que endeudarse, se hacía el cambio. Y si así se votaba en el Congreso, así se quedaba. Entonces ahora vamos a tener un Congreso obediente. Usted va a decir cero déficit presupuestal y el Congreso no lo va a cambiar. Bien, a lo mejor también es
porque ahora usted logró, a través del Pacto por México, que el Congreso le obedezca. Así como cuando era en los tiempos de aquellos de sus gobiernos priistas, ¿no? Que el Congreso era el levantadedos y todo lo que decía el presidente, pues se hacía. A lo mejor vamos a regresar a eso, o se están sentando las bases para regresar a eso, ¿no? El 13. El gobierno que hoy inicia tiene el compromiso de racionar el gasto corriente y destinar mayores recursos al gasto de inversión. Eso, señor Peña Nieto, lo han hecho todos los, bueno, no todos, varios sexenios atrás, sus antecesores. Por lo menos, les he de decir que el gobierno del expresidente Felipe Calderón, tenía su programa de austeridad que seguían todas las secretarías dependientes del Ejecutivo, y en el que se hablaba de minimizar el gasto corriente y elevar el gasto en infraestructura. Así que pues es continuar lo que se venía haciendo, y quizás sería más sincero mencionarlo así, decir continuaremos las labores o las acciones de austeridad en el ejercicio del gasto público para el Ejecutivo Federal. Como podemos ver, las 13 decisiones presidenciales o son buenas intenciones, declaraciones de buenas intenciones, o son alardes de eficientismo, o bien simple demagogia, es la verdad. Por ahí un par de ellas tienen razón de ser, de que se digan, de que se va a hacer, pero todas las demás, la verdad es que caen en el ámbito de la demagogia o del consabido paternalismo que tanto utilizaban los gobiernos priistas de antaño. Bien, con esto vemos que las 3 ediciones presidenciales siguen el mismo tenor de los 5 ejes de gobierno. No son producto de un análisis, no son producto de una estrategia bien definida sobre vuelvo a repetir, análisis bien estructurado, bien realizado, que permita definir esa estrategia. No nos muestra que vayamos a lograr lo que México más necesita, que es la instalación de un sistema económico productivo en el que todos los ciudadanos tengan cabida en él, y no como estamos hoy, que la clase trabajadora gana cada vez menos, hay cada vez menos oportunidades de trabajo y hay mucha gente que queda fuera del sistema productivo. Y si no, vean las cifras del sector informal, cómo ha crecido. Esos son los que no acepta el sector formal. Pero no hay una estrategia, no hay nada que nos indique hasta ahora que se ha identificado ese problema y que se están estableciendo las bases para solucionar. Hasta ahorita no hay nada. Y así seguiremos. Y quizás nosotros los ciudadanos se lo perdonamos y lo aceptamos, pues porque estamos más ocupados con el fin del mundo y que se va a oscurecer durante 3 días, y eso es lo que nos ocupa. Y en consecuencia, los asesores del presidente, pues bien le pueden decir: señor Peña Nieto, diga usted lo que quiera, ahorita nadie se va a preocupar de lo que usted diga. Y aquí están los resultados. Bien, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Yo quiero aprovechar para desearles una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo a todos ustedes. Democracia y yo nos unimos en estas felicitaciones y hacemos votos porque el año que entra sea un año excelente para todos nosotros. Muchas gracias y hasta luego.